Introduciéndose a Adobe Photoshop. Antes de comenzar a usar este programa es importante conocer estas 4 cosas. ¿Qué es Adobe Photoshop? Adobe Photoshop es un editor de imágenes profesional, es decir, es un programa diseñado para computadoras personales que sirve para crear, editar, cambiar o mejorar el aspecto de una imagen de manera profesional. ¿Y qué es un documento de Photoshop? Un documento de Photoshop es un archivo de este programa que el usuario crea y guarda para poder editarlo después. Un documento de Photoshop no es una imagen, es un archivo que solo se puede usar con Photoshop. Un documento de Photoshop normalmente tiene filtros, modos de fusión, capas, etc. Cosas que solo se pueden usar con Photoshop. Ahora bien, ¿qué es el portapapeles? El portapapeles es un lugar en la memoria de una computadora donde se guarda temporalmente información para usarla después. Una imagen se puede colocar en el portapapeles de 2 maneras. Principalmente la más conocida es hacer clic derecho sobre el icono de la imagen y utilizar la opción copiar, o lo que es lo mismo, hacer clic sobre la imagen y hacer uso del método abreviado de teclado Control-C, es decir, presionar al mismo tiempo la tecla Control y la tecla C. La segunda manera de colocar una imagen en el portapapeles es usando la tecla que está en la parte de derecha arriba en el teclado, llamada imprimir pantalla o print screen. Al usar esta tecla lo que se hace es tomar una captura o fotografía de todo lo que se está viendo en ese instante en la computadora. Lo siguiente por conocer es ¿qué es un píxel? Un píxel es la parte más pequeña de una imagen que representa un color. Normalmente tiene forma de cuadro. Hay que verlo. Al abrir una imagen y acercarse bastante a ella, por ejemplo, en este caso se ve la imagen de una costa, una playa o el mar, y al acercarse bastante, uno puede darse cuenta de que toda la imagen está hecha solo de cuadros, y cada uno de estos cuadros es de un solo color. Cada uno de estos es un píxel. Toda imagen está hecha de píxeles. Ahora bien, conociendo toda esta información y habiéndola comprendido, hay que pasar a Photoshop. Lo primero por conocer en Photoshop es cómo crear un nuevo documento, un nuevo archivo. Para esto hay que dirigirse al menú con este nombre, Archivo, y elegir la primera opción, que es Nuevo. Nótese que después de la palabra nuevo tiene 3 puntos. En cualquier opción, los 3 puntos indican que se va a abrir un cuadro de diálogo. Nótese también que en la parte derecha indica el método abreviado de teclado que se puede utilizar, que es Control N. Es decir, si se elige esta opción, se abre el cuadro de diálogo nuevo. Y si se presiona en el teclado al mismo tiempo la tecla Control y la tecla N, igualmente se abre el mismo cuadro de diálogo nuevo. Ahora bien, en este cuadro de diálogo, lo primero que hay que configurar es el nombre. Puede ser, por ejemplo, edificios o alguna otra palabra clave que identifique el documento. Lo siguiente a configurar es si todas las demás configuraciones van a ser predefinidas o no. En el caso de que sean predefinidas, por ejemplo, si se elige la opción portapapeles, todas las demás configuraciones serán las mismas que la imagen que está actualmente en el portapapeles. Si se elige tamaño por defecto de Photoshop, se pondrán todas estas otras configuraciones. Si se elige, por ejemplo, papel de Estados Unidos, entonces en la sección de tamaño se mostrarán otras 3 opciones. En este caso, carta, legal, también conocido como oficio, y tabloide. Si se elige carta y se hace clic en OK, todas estas configuraciones indican que el documento que se ha de crear va a ser tamaño carta. Ahora bien, si uno quiere un documento a medidas propias, a medidas personalizadas, a la medida que se necesite, entonces se elige la opción a medida. Y lo siguiente a configurar es la dimensión del documento, es decir, tanto la anchura como la altura. Pero antes de colocar algún número aquí, hay que elegir la unidad de medida que se va a necesitar. Puede ser píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros, puntos, picas o columnas. Estos dos casi no se usan. En el caso de puntos, es la misma unidad de medida tipográfica que se utiliza en otros programas como en Word. En el caso de milímetros, centímetros y pulgadas, son las 3 unidades de medida comunes.
En el caso de píxeles, se refiere a la cantidad de píxeles que va a haber tanto a lo ancho como a lo alto del documento. Para este ejemplo se va a utilizar la unidad de medida centímetros. Y el documento ha de tener 15 centímetros de anchura y 10 centímetros de altura. Ahora bien, lo siguiente a configurar es la resolución. La calidad mínima debe de ser 72 píxeles por pulgada y si se elige esta otra opción, píxeles por centímetro, debe de ser 120, más o menos. Perdón, 29. En el caso de una calidad para fotografía, sí debe de ser 120, si es para centímetros. Vaya, píxeles por centímetros. Y si es píxeles por pulgada, entonces debe de ser mínimamente 300, para una calidad de fotografía. Nótese también que entre más píxeles por pulgada haya, el tamaño de imagen o el tamaño del archivo será mayor, es decir, va a ocupar más espacio en la memoria donde esté, pero va a tener más calidad, la imagen será más detallada. Ahora bien, lo siguiente a configurar es el modo de color o la combinación de colores con la que se va a hacer este documento. Normalmente es color RGB, es decir, Red, Green, Blue, o rojo, verde y azul, que son los tres colores primarios que se utilizan normalmente, pero puede ser también, por ejemplo, escala de grises. Esto se refiere a que el documento va a ser únicamente en blanco y negro, pero lo normal es RGB. Ahora bien, esta otra configuración normalmente es 8 bits, pero puede ser 16 o 32 bits, y esto se refiere al detalle del color. Entre más bits tenga, el color será más detallado, más específico. Pero lo normal es 8 bits, porque si se le agrega más bits, por ejemplo 32, el tamaño de imagen también será mucho mayor, pero también tendrá mucha más calidad, será más detallado todo color. Ahora bien, entonces lo normal es color RGB a 8 bits. Lo siguiente es el color del que será el lienzo. Normalmente es blanco, pero puede ser del color del fondo. En este caso es este de acá y en esta situación es el rojo. Pero puede ser transparente, que es lo más recomendable, para que se note cuando hay un color y cuando no lo hay. Configurado todo esto, se hace clic en OK y se crea el documento. Como se puede ver en la barra de títulos de esta ventana, indica que el documento tiene el nombre de edificios, se está viendo al 50%, se está en la capa 1 y está el documento en el modo de color RGB a 8 bits. Esto es todo en cuanto a la creación de un nuevo documento.